decía Nicole, vamos a tratar de examinar, por supuesto tenemos mucho tiempo por delante y vamos a ir pasando gradualmente, finalmente, y con mucho alivio de todo, a otros temas, por ejemplo temas internacionales que son muy interesantes. Pero ahora, por supuesto, en estos días tenemos que ir al tema y voy a tratar de examinar un poquito lo que está pasando en la izquierda y Nicole se va a concentrar en lo que podría pasar, porque todavía no está pasando nada en la derecha, o en Chile Vamos. La izquierda está en un proceso, llamémoslo de mea culpa, es la frase que emplean, o más específicamente utilizan una palabra que les gusta mucho y que la recibieron de legado de las viejas asambleas del Partido Comunista de la Unión Soviética, la autocrítica. La autocrítica. Pero cuando uno examina, porque ya están hablando todos los sectores de la nueva mayoría, incluso gente del Frente Amplio, todos los sectores del llamado progresismo, como se autobautizaron, progresistas, uno nota los tremendos límites de esta llamada autocrítica. Porque básicamente son críticas que se apuntan a cuestiones completamente superficiales. Aquí anoté algunas. Critican, por ejemplo, hablan de que la campaña, o sea, centrándose en el tema puramente electoral, fue amateur. En el tema marketing. Claro, fue amateur. Después otros hablan, un caballo de batalla de las explicaciones, la falta de unidad. Como si la falta de unidad precisamente en vez de ser una explicación fuera algo que requiere explicación. No es la respuesta, es un efecto que tiene que ser estudiado per se. Otros hablan de que hubo, otra vez, un tema electoral, un tema, digamos, de táctica electoral, que la ausencia de primaria los perjudicó. Y así sucesivamente, temas de esta orden. Estoy esperando otro caballo de batalla que es fallas en la comunicación. Siempre también se habla. Puedo llegar a lo último, lo de la vocera, que sigue en su calidad de vocera, pero ahora de gobierno, fíjate, no de Guille. Y habla de las reformas. Hoy día explicó que esto de la derrota política que se supone que ellos sufrieron el día domingo, dice que está por verse y que las reformas no son partícipes de la derrota del domingo para la nueva mayoría y la candidatura de Guille. Es decir, estas famosas grandes reformas que ellos plantearon como trascendentales, urgentes, imprescindibles para el país, no afectan a nada, ni a la economía, ni al resultado electoral. A eso iba. Como les decía, por un lado critican cuestiones electorales, cuestiones que son superficiales, o consideran causa cuestiones que son efectos. La falta de unidad no es una causa, sino que es un efecto de factores más profundos. Eso por un lado. Y por otro, es notorio por lo que dicen y por lo que tú acabas de decir, Nicole, que dijo la señora Narváez, ellos siguen convencidos, siguen creyendo en lo que siempre han creído, siguen creyendo que el tema principal de la economía no es la producción de riqueza, sino la distribución de riqueza, o más bien de pobreza. Siguen creyendo en que las AFP habría que destruirlas. Siguen creyendo en la gratuidad completa de la educación, aunque las personas tengan dinero para pagarla. Siguen creyendo en la gratuidad. Siguen creyendo en que, algunos de ellos por lo menos, en que algunas empresas son estratégicas y requieren una intervención del Estado en un porcentaje, 20% creo que hablaban. Siguen rechazando la idea misma, el concepto mismo de selección. Siguen considerando que la idea de que los mejores estén con los mejores para producir excelencia es mala, es antidemocrática, y que tienen que todos revolverse en una misma mezcla mediante el mecanismo de las tómbolas, por ejemplo, y otros mecanismos, porque si no, no es democrático. Siguen, y muchas cosas más, siguen creyendo en los artículos básicos de su fe, como ocurre con toda persona con creencias de este tipo. Así como los cristianos, por muchos escándalos que hayan habido con algunos sacerdotes, siguen creyendo en la Virgen María. Estas personas siguen creyendo en todos estos puntos que les mencioné y muchos más, a pesar de la derrota y a pesar de las fallas que ellos reconocen y que son completamente superficiales. Esto no afecta el meollo de su creencia. Esta autocrítica jamás va a ir al fondo del asunto. Jamás van a hacer, o muy pocas personas, algunos lo han hecho, y son considerados renegados, como el famoso renegado Cauqui, que hay un libro, o son considerados tránsfugas, que era una palabra que se usaba antes. No van al meollo, no se paran a decir, bueno, ¿será cierto que este país iba a una explosión social? ¿Será cierto que lo principal, el referente principal en la vida cotidiana de una sociedad son los referentes colectivos, la comunidad? ¿Será verdad que existe en el fondo una comunidad?
¿Será verdad que las sociedades modernas funcionan de esa manera? ¿Será cierto que si uno distribuye el ingreso, la gente va a estar más contenta y va a seguir creciendo un país? Fíjate tú, a pesar de que los países en economías capitalistas crecen por la acumulación, que supone en cierto sentido una desigualdad, porque parte de la riqueza se convierte en capital y no en consumo para todos los que lo produjeron. Y así sucesivamente. No han hecho ni van a hacer ese examen de fondo. Y ya se notan muchas cosas que dicen que siguen absolutamente convencidos de que aquí lo que pasó fue que el pueblo chileno es estúpido y que no entendió bien, porque además se les explicó mal, porque no fuimos suficientemente buenos para comunicar, porque pasó tal o cual cosa, o porque hubo el problema cabal, o porque hubo un escándalo aquí y allá, pero que si no hubiera ocurrido eso, si hubiéramos no tenido un escándalo cabal, si hubiéramos tenido una mejor comunicación, si hubiéramos tenido unidad alrededor de qué, se pregunta uno, habríamos ganado nuevamente, porque nuestras ideas siguen siendo válidas para siempre, jamás. Claro, no es un problema de las ideas, es un problema de la forma en que lo hicieron. Entonces, pero mira, me gustó que hayas que hayas hablado de la palabra estúpido, porque ayer precisamente el diputado Gutiérrez habló o trató de idiotas a quienes escogieron a Sebastián Piñera, prácticamente al 54% del país. El diputado Gutiérrez, del Partido Comunista. Entonces, resulta que recibí una frase de William Shakespeare que dice que esta es una época terrible en que unos idiotas conducen a unos ciegos, y me acordé del diputado Gutiérrez. Pero mira, el punto que te quiero sumar a tu análisis, Fernando, son dos cosas. Uno, que creo que a los partidos tradicionales de la Concertación y quienes después integraron la nueva mayoría, en algún minuto le hizo mal este mito de que la campaña del no fue decisiva a la hora de sacar a Pinochet. Fue una buena campaña, sí, pero les hizo mal en el sentido de que siempre se ha sobrevalorado. No digo que haya sido mala, al contrario, fue excelente, pero siempre han respaldado el triunfo del no con la campaña publicitaria que hicieron, y eso lo han traído hasta el día de hoy. Y creo que en ese contexto ellos necesitan un mayor análisis más profundo de lo que está ocurriendo en la sociedad que votó por el no, más allá de la campaña publicitaria que hicieron con La Alegría Ya Viene, que fue muy buena, todo lo que quieran. Ahora, ¿por qué? Porque una campaña por sí sola no sirve. Finalmente, la campaña es la que respalda una buena gestión que hay detrás, o un buen gobierno que hay detrás, que no fue en el caso de ahora. Y en segundo lugar, ayer escuchando estos análisis que van en la línea de lo que tú dices, que apuntan a puras maquillaje o cosas externas, incluso algunos preguntaban si iba a volver la Concertación. Entonces, en este sentido, sí, pero aunque vuelva no va a ser la misma del año 89. Entonces, lo que quiero plantear acá, y qué es lo que me llama la atención, que finalmente los partidos políticos y los políticos existen para poder finalmente dar cauce a la sintonía que hay en un país, a la sintonía que tiene la ciudadanía. Y pareciera que cuando se convierten en políticos se encapsulan y pierden esa sintonía completamente. ¿Cómo es que siguen dando este tipo de análisis, tratando de revivir algo que les trajo el poder en la antigüedad, cuando ese país ya no existe y esa gente ya no existe? Un partido político y un político, lo único que necesita es tener sintonía. Absolutamente. Eso que tú dices de Gutiérrez lo encuentro increíble, o sea, llegar a ese extremo. Yo sé qué es lo que piensan, pero este señor además lo ha dicho. No quieren aceptar en el ámbito del progresismo, como se nombran a sí mismos, que aquí no hubo el resultado electoral no es efecto de una mala campaña o de falta de unidad o ninguna de esas cosas. Es muy simple. El país rechazó simplemente ese modelo. Miren qué simple. El país rechazó, y creo que lo hizo de forma contundente, rechazó mayoritariamente las retroexcavadoras. Rechazó, y las estaba rechazando en las encuestas hacía rato, muchas de las reformas, no todas, pero muchas de las reformas. Rechazó este referente colectivista que se hizo tan claro, tan desnudo en el Frente Amplio, donde por lo menos fueron más honestos y más transparentes en esa materia. Rechazó eso, simplemente es esto. Entonces, exactamente lo que dice Nicole, cuando venció el no fue por una campaña amorosa, por un jingle que compuso Jaime de Aguirre. Claro. Saludo a Jaime Aguirre, amigo mío. Fue porque el país en su conjunto ya no necesitaba el régimen de Pinochet, incluso el sector empresarial, que supuestamente era el beneficiario principal, claro, y ya era innecesario, era un costo extra, era un costo que no tenía justificación, y les convenía mucho más, incluso por razones internacionales, de comercio internacional, deshacerse de Pinochet. Y en cierto sentido el país se operó de Pinochet, y lo de la campaña efectivamente fue
agregó a lo mejor un porcentaje, pero... Un plus. Fue un plus, eso es todo. Creer, como lo suelen creer la gente que se dedica al marketing, que gracias a ello el mundo funciona de una forma o de otra, es francamente un acto de vanidad y arrogancia que linda con la egolatría, ya con fenómenos de megalomanía marquetera, llamémoslo así. Y lo mismo ahora al revés. Ahora creen que fue mala la campaña. O sea, al revés. Creen que fue mala la campaña y por eso perdieron, pero si hubiera sido buena hubieran ganado. No. El país en su conjunto estaba ya rechazando ese modelo y lo estaba rechazando hacía mucho rato. Y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta porque, en primer lugar, parten de concepciones políticos, filosóficas, históricas, económicas, equivocadas desde hace mucho tiempo. Los que todavía se alimentan del marxismo se están alimentando de una teoría que fue refutada en 1890 y tanto por varios matemáticos, en primer lugar, por von Babeck, voy a nombrar uno solo, y otros más, que nadie se ha dado una manera de estudiar. Hace rato que todas esas teorías parten de la teoría de la lucha de clases, la explosión social, que siempre está viniendo la próxima semana. Sí, la próxima semana se viene abajo el capitalismo, la próxima semana el imperialismo se derrumba, la próxima semana el país salta en pedazos. Como en Valparaíso, los porteños se acordarán de esto, pero cuando había un gasómetro en la Avenida España, siempre estaba el mito que iba a explotar el gasómetro y que iba a quedar la crema. Sí. Nunca explotó el gasómetro. Esas cosas no ocurren más que en las películas de catástrofe. No entienden eso y además se encapsulan, como dices tú muy bien, en su mundo privado, en sus pasillos del poder, en la moneda, en el Congreso, en sus bebederos particulares, en sus reuniones, y no cachan nada, no leen el país, hasta que son derrotados y ahí dicen, parece que nos equivocamos, parece que interpretamos mal, pero aún así queda gente, como el señor Gutiérrez y muchos más, que piensan que los equivocados somos nosotros. Te nutro con las palabras el Partido Comunista fue el que más tuiteó. Carol Cariola cuando dice que vio gente que no iba a votar en la Florida porque vio gente rubia. No, yo ni siquiera voy a hacer un comentario porque no resiste. No. Y Camila Vallejo que dice que hay que seguir luchando. Pero en ese encapsulamiento es que me acordé por los análisis que hacen y hablan en estos idiomas en que la gente común no los entiende cuando dicen vamos a empezar la travesía por el desierto. No, digan que quedaron fuera del poder, que están perdidos y que tienen que reubicarse. O la noche, los cuchillos largos, que son frases de libro. Yo creo que tienen que empezar a hablar en otro idioma. Los análisis tienen que aterrizarlo y salir de esa cápsula para entender que medianamente, algunos más, otros menos, lo que la gente busca es vivir tranquila, en paz y donde las cosas funcionen. Pensé que nos íbamos a comerciales. No, mira, el Beto. Tienes toda la razón. La izquierda es necesaria en un país, la izquierda por estos motivos. Es necesaria una buena oposición siempre, porque se necesita alguien que precisamente para evitar que los que están gobernando se encierren en su exitismo, alguien tiene que estar punceteando para decir, mira, esto está mal, y ya. Entonces se necesita una buena izquierda, se necesita una izquierda buena, pero esa izquierda entonces tiene que, bueno, yo no creo que lo hagan, pero voy a decirlo igual, tiene que hacer un examen de fondo realmente lo que piensan. Si no han podido medir su diagnóstico que hicieron con este gobierno de Bachelet fue errado. Se inspiraron en un libraco ridículo que sacó una organización internacional y que ellos todavía la consideran la Biblia. Siempre hablan con mucha devoción, como que fuera las tablas de la ley que le entregó a Moisés de Jehová en el monte Sinaí. El informe era un informe estúpido. Yo lo leí de arriba abajo. Era un informe completamente imbuido de esta lógica del apocalipsis. Viene el apocalipsis, está por explotar el país. Entonces se compraron esa tesis y empezaron con su recetario de reformas revolucionarias, porque eso es lo que trató de ser y hasta cierto punto lo fue. Que ahora esté en una pausa de espera no significa nada, ojo. No entendieron el país, no lo entienden, que la gente está en otra, la gente no está en esto de la izquierda, la derecha, los ricos, los empresarios, los que le están metiendo la mano al bolsillo. Si aquí lo único que querían meter mano en el bolsillo era el progresismo, a los supuestos súper ricos, porque inventaron la categoría súper rico para no asustar a las clases medias, no fueran a pensar que porque tengo un par de palitos por aquí y 2 casas me van a expropiar. Entonces inventaron eso de los súper ricos, cosa que solamente 5 o 10 personas iban a ser blancos. Bueno, no entienden el país, francamente, y cuando no se entiende un país, es como el cojo que le echa la culpa al empedrado, entonces ahora el pueblo que no los entendió, porque ellos comunicaron mal, porque ellos no tuvieron unidad, o sea, por cuestiones totalmente de detalle.